Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy lo que les voy a estar mostrando es este circuito que tengo acá, que es básicamente un amplificador, pero bueno, como ya estarán mirando, tenemos un conector BNC, tenemos unos terminales banana, bueno, de este lado tiene unas pilas, un portapila con dos pilas, y acá tenemos un poco de electrónica con algunos integraditos, bueno, no tiene mucho más, es bastante sencillo, igual van a estar viendo en la pantalla también el circuito de esto, de qué se trata, pero antes de eso les voy a explicar más o menos qué es esto. Bueno, básicamente esto que yo les estoy mostrando acá es un circuito que me va a permitir a mí amplificar una corriente muy baja y poder visualizarlo en el osciloscopio o en un tester, pero principalmente está pensado para el osciloscopio. Les voy a comentar por qué. Este video está auspiciado por AllPCB, una empresa de manufactura de circuitos impresos, prototipos rápidos de PCBs con envíos a todo el mundo, ensamblaje de componentes en PCB, circuitos impresos con sustratos avanzados, PCBs de buena calidad a bajo costo. Por ejemplo, yo tengo un dispositivo, ¿no? Un microcontrolador, por ejemplo, un micro cualquiera. El micro se alimenta, 3,3 volt, tierra, listo. El micro por ahí es una determinada cantidad de tareas. Dentro de esas tareas, una de ellas es dormir, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo esto lo puedo alimentar con pilas, con una batería de 3 volt, por ejemplo. Bueno, o más grande, una de litio y poner acá un reguladorcito lineal, un LDO de muy bajo consumo. Y si yo hago algo, por ejemplo un reloj, que es algo que tiene que funcionar por mucho tiempo sin cambiarle la pila, obviamente voy a querer que mi circuito consuma muy poco. Bueno, ¿cuál es la tarea complicada de eso? Bueno, yo podría poner, por ejemplo, un multímetro, poner la escala de microamper y decir, bueno, a ver cuánta corriente pasa, ¿no? Por acá, que le va drenando al circuito. Bueno, cuando el micro está ejecutando, ¿no? Cuando viene acá y hace andar el cristal, qué sé yo, de 16 MHz, por ejemplo. Bueno, esto de micro tiene un consumo, porque tiene un oscilador, el oscilador va al contador de programa, bueno, va ejecutando cada instrucción, etcétera. Bueno, todo eso tiene un consumo. Entonces, mientras hace eso, mientras ejecuta el programa, por ejemplo, puede tener un consumo, no sé, por ejemplo, vamos a ponerle, para hacer algo más grande, 20 microamperes cuando está ejecutando. Y después, por ejemplo, cuando está durmiendo, porque yo hago una tarea y cuando no tengo que hacer más nada por un tiempo lo pongo a dormir. Cuando duerme por ahí está en 1 microamper o en 800 nanoamperes. Es muy común esto. Tal vez en un micro solo, que solamente hace alguna tarea sencilla, no se nota mucho. Pero por ejemplo, si yo lo que hago acá es poner un LED que prenda y apague, ¿no? Está bien, usted me va a decir, ¿para qué voy a poner un micro para que prenda y apague un LED? No importa la aplicación, da igual. Pero por ejemplo el LED consume, qué sé yo, 10 mA. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando el micro está durmiendo, acá abajo, acá tenemos, por ejemplo, 800 nanoamperes. Luego ejecuta, acá este es el momento de sleep del micro. Después se enciende, empieza a funcionar el cristal, el oscilador. Acá llegamos a 20 microamperes. Y después en un momento determinado entra una función y prende el LED. Y acá trepa a 10 mA. ¿No? Es una escalita. Después de todo esto, ¿qué hace? Apaga el LED, vuelve a los 20 microamperes y lo manda a dormir. Y esto lo repite en el tiempo. ¿No? Supongamos que esto lo va repitiendo en el tiempo. 800 nanoamperes durmiendo, 20 microamperes ejecutando y 10 mA cuando prende el LED. Es algo muy común, porque yo acá en vez de tener esto podría tener un micro que tenga un transceptor, una comunicación Bluetooth, una comunicación Wi-Fi o lo que sea, y también vería este reflejado así como se ve acá. Pero, ¿qué es lo que me importa a mí de esto? Bueno, lo que me importa a mí de esto, por ejemplo, es esta forma de onda que ustedes están viendo acá, ¿no? Acá teníamos 10 mA. ¿Y cuánto tiempo demora? ¿Cuánto tiempo está durmiendo? ¿Cuánto tiempo está acá en ejecución? ¿Cuánto tiempo está el LED transmitiendo, el LED prendido a 10 mA? ¿Cuánto tiempo está en ejecución otra vez? ¿Y esto cuánto tiempo tarda? ¿Por qué? Porque yo esto, por ejemplo, puedo calcularlo como
la media, puedo sacar un promedio, ¿no?, de consumos de 10 mA, porque si yo por ejemplo estoy 10 segundos durmiendo y 10 milisegundos a 10 mA, y la verdad que es mucho más tiempo el que está durmiendo a 800 nanoamperes que el tiempo que tarda en prender y apagar el LED. Entonces ahí uno puede darse cuenta que tal vez esto esté, yo lo dibujé así cerca, pero por ahí está más separado. Por ahí esto es una cosa así, todo un tiempo durmiendo y después otra vez acá. Entonces todo esto hace que entre este intervalo de acá tenga una corriente mucho más baja. Por ejemplo, si tenía un pico de 10 mA, tal vez la corriente esté por acá o más para abajo, porque es el promedio. Y esa corriente promedio tal vez no llegue ni a los 10 microamperes. Por ejemplo, vamos a ponerle 10 micro. Por ahí tenemos 10 microamperes de promedio. ¿Y esos 10 microamperes de promedio para qué me sirven? Bueno, me sirven para calcular la batería. Porque ¿qué batería puedo poner acá? Y bueno, puedo poner una batería tipo botón, la CR2032, la 2016, puedo meter una pila 23 si anda con 12, puedo meter qué sé yo, hay un montón de pilas, dos pilas AA, dos pilas AAA, lo que sea. Entonces, depende de la batería que esté usando. Si estoy usando una batería que es de 1 ampere hora, si estoy usando una batería que es de 100 miliampere hora, me va a durar una cantidad de días prendido esto. Me va a durar una cantidad de años. Yo pongo una batería de las gruesas, la batería D, esta que es de como, no sé si 11 o 20 ampere hora, no me acuerdo, la de 1,5 volt, me va a durar por ahí 3 años prendido. ¿Y de qué me sirve eso? Por ejemplo, este aparatito que tengo acá es un medidor de temperatura y humedad exterior que tiene un comunicador. Comunicador que envía una señal de 433 MHz. Esa señal que envía este comunicador va a una estación meteorológica, porque esto supuestamente va en el exterior, en la parte de afuera de la casa. Entonces, desde la estación meteorológica recibe los datos de este y me dice qué temperatura y humedad hay afuera de mi casa, no la adentro. Bueno, esto tiene dos pilas AAA. Y esas dos pilas AAA están andando hace como 2 años ya de esto, no se las cambié nunca. Y bueno, y eso es porque esto, primero consume poco porque tiene un display ahí muy, muy básico que no consume nada, pero aparte porque el tipo no está enviando constantemente 433 MHz. Está haciendo mediciones y cada tantos segundos ahí agarra y dice, bueno, a ver, bueno, te envío ahora el dato. Entonces dice, a ver, tomo las mediciones, temperatura y humedad, envío el dato y me voy otra vez a dormir. Tomo las mediciones, temperatura y humedad, envío el dato y me voy otra vez a dormir. Y también lo puede hacer porque la temperatura y la humedad son cosas que tardan mucho en cambiar. Entonces, como tarda mucho en cambiar, no habría problema. Pero bueno, es básicamente del por qué está bueno esto. ¿Y por qué hice esta herramienta? Porque hasta ahora no expliqué nada. Porque esta herramienta me permite medir, por ejemplo, los 800 nanoamperes que tengo acá y los 10 microamperes cuando el tipo está, o los 20 microamperes cuando el tipo está despierto. ¿Y por qué me lo permite medir? Porque yo esto lo quiero ver en el osciloscopio. El osciloscopio no tiene tal vez una sensibilidad muy grande, depende de qué osciloscopio. Y si ustedes ponen, por ejemplo, como habíamos dicho antes, si ustedes tienen, tienen acá la pila, ¿no? 3 volt, por ejemplo. Vienen acá, ponen el aparatito, que mide temperatura y humedad, que tengo acá, y después acá le ponen un shunt, una resistencia, masa, y acá ponen un voltímetro, o ponen el osciloscopio, ¿no? Entonces, ¿qué van a medir? Van a medir la caída de tensión. Si por acá pasan, qué sé yo, no sé, 10 miliamperes, bueno, depende del valor del shunt, si es un ohm o si es un K, por ejemplo, si es un kilo ohm, qué valor de tensión voy a tener acá, de eso depende. Entonces, este shunt que está acá es el que me va a decir a mí qué valor voy a leer acá, qué proporcional voy a leer. Pero hay otro problema, porque por ejemplo, si yo agarro un micro nada más y al micro le digo, bueno, te pongo un shunt, si quiero medir, por ejemplo, estos son 10 mA, lo mido con cualquier cosa, la verdad no hay mucho problema, pero lo quería traer como ejemplo. Pero si yo acá, por ejemplo, estoy midiendo 5 microamperes, que es una corriente muy baja, y yo acá le pongo un shunt de 10K, por ejemplo, porque yo quiero tener una caída de tensión bastante grande, como para que me permita a mí leer algo un poco más útil. Por ejemplo, si yo tengo 5 microamperes y tengo 10K,
por ley de Ohm, ¿no? Si yo hago 10K por 5 microamperes, voy a tener 50 milivolt, lo que voy a medir acá. Esos 50 milivolt los puedo ver con el osciloscopio, sí, pero el osciloscopio la mayoría van a estar casi en el mínimo de la escala, lo cual no solo voy a ver la señal, sino que voy a ver un poco de ruido. Entonces acá es donde entra este aparatito. Otro tema también de problema. Este aparato, por ejemplo, transmite una comunicación inalámbrica, lo cual la comunicación inalámbrica tiene un consumo más alto. Y a veces lo que puede llegar a pasar es que como yo tengo 10K, porque puse 10K para que me dé 50 milivolt, si yo pongo 100K me va a dar 500 milivolt, si pongo 1K me va a dar 5 milivolt. Pero ¿qué pasa? Si yo pongo 10K, por ejemplo, para medir un valor que se pueda ver con el osciloscopio, lo que va a pasar es que estos 10K también me están limitando la corriente. Porque 10K en 3 volt me está limitando mucho la corriente y tal vez sea menos que esto lo que estoy midiendo. Entonces, primero estoy adulterando el valor real de medición y segundo, que los micros adentro tienen interrupciones de burnout o brownout o como le quieran decir, que es cuando la tensión de alimentación del micro se cae de un determinado umbral, el micro se reinicia. Es un reset automático que hace porque dice, no, pará, si yo necesito 3,3 volt y vos me alimentás con 1 volt y ya no puedo hacer nada, todas las mediciones que tome van a estar mal, qué sé yo, el micro va a oscilar mal, va a andar mal por todos lados, entonces ante la duda se reinicia. Eso principalmente. Entonces, si yo tengo una resistencia muy grande de shunt, a este integrado, a este micro, a este dispositivo no le va a llegar la tensión que necesita, le va a llegar menos. Y como le va a llegar menos, no va a andar nunca y se va a reiniciar. Entonces yo nunca voy a poder medir esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que venir acá y decir, bueno, pongo, por ejemplo, 100 ohms. Con 100 ohms ya no son 10K, obviamente, 100 veces menos. Entonces esta resistencia va a influir mucho menos que una de 10K. Entonces la caída de tensión en esta resistencia va a ser mucho menor de lo que era antes y este instrumento, este dispositivo no se va a reiniciar más. Y eso es lo que queremos. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer yo acá? Bueno, lo que tuve que hacer yo acá básicamente es poner un operacional. Un amplificador, en mi caso ganancia por 100, que me permita medir esta caída de tensión que hay acá, amplificarla 100 veces y después meter el osciloscopio. Eso es lo que hice yo. ¿Y por qué le puse acá, no sé si se llega a leer, MSU Friendly? Bueno, le puse MSU Friendly porque precisamente es amigo de los microcontroladores que no se reinician por este problema de brownout cuando la tensión cae porque usé una resistencia de 100 ohms. Hay otros en internet, por ejemplo el que hizo Dave Jones, que muchos lo conocerán. El que no lo conoce, el canal no sé qué está haciendo, pero Dave Jones hizo uno que se llama Microcurrent y otro que se llama Microcurrent Gold, de oro, porque bueno, le puso otras pistas, no sé, es un tema de marketing que hizo él. Y el tipo lo que hizo fue usar un circuito similar a este y ponerle varias resistencias con una llavecita, entonces vos vas eligiendo. Podés elegir una de 15K, creo que era, una de 1K y una de 1 ohm o de 10 miliohm, algo así. Y eso es lo que él hace es, bueno, con ese aparato ustedes van cambiando y le permite medir miliampere, microampere, nanoampere, etc. La verdad es que a mí no me interesó mucho eso, porque meter una llave acá me genera más ruido, porque es un elemento mecánico, y yo no lo quería meter, no me interesaba meterlo. Entonces, ¿qué hice? Yo le puse fija una resistencia de lo que viene a ser 100 ohms. Porque es el valor que a mí me permite, ahora les voy a mostrar las limitaciones, medir, por ejemplo, un aparato como este o un micro. Si quiero medir miliampere, agarro un tester. El tester ya tiene un shunt adentro de un valor bastante bajo para medir miliampere. No me interesa, o sea, para eso tengo otros aparatos que ya lo hacen siempre. Lo que es difícil es medir microampere o nanoampere. Y bueno, por eso hice este aparatito. Que no es más que una operacional en cascada, son dos operacionales, cada uno amplifica por 10, está hecho así para no limitar tanto el ancho de banda y también para que no se saturen. Podría haberle puesto más etapas también, que cada una amplifique menos de 10 para llegar a un valor más alto final, pero sin limitar tanto ancho de banda también. Y bueno, no tiene mucha ciencia. A ver, acá nadie reinventa la rueda, es un operacional en cascada
que toma la señal de acá y la muestra y la amplifica a la salida. Nada más, no tiene mucho más ciencia. Pero bueno, a mí me sirvió porque yo le puse algo que a mí me parece que es una mejora respecto de lo que hizo Dave Jones, que es ponerle una única resistencia, que a mí es la que me sirve, porque para el resto de las cosas voy a usar un multímetro común. Le puse también el BNC con una línea de transmisión, que eso me sirve porque yo lo voy a usar en el osciloscopio, lo cual no me interesa tener otra bornera con cables colgando. Va directamente al osciloscopio. Y le puse también otra cosa que me interesó, las pilas, las AA. Porque es algo que te dura más, etc. Tengo 3 volt que me olvido porque esto no consume nada y me va a durar un montón. No es mucho más, son todos iguales, o sea, es como muy básico, es un operacional y nada más. ¿Qué es la limitación de esto? Bueno, la limitación de este circuito, básicamente, es que nosotros tenemos dos operacionales, ¿no? En cascada, por 10 y por 10. Y acá medimos con el shunt de 100 ohms. Eso es lo que tenemos. Acá tenemos una salida. Esto se alimenta con 3 volt. Acá tenemos, perdón, positivo. Acá tenemos GND. Esto que está acá es una tierra virtual, porque yo necesito una tensión simétrica para poder medir bien todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Agarro un divisor resistivo, ¿no? Acá tengo los 3 volt, acá tengo masa, por ejemplo 100K y 100K, y acá tengo justo la mitad, 1,5 volt. Para no sobrecargar este circuito, la de siempre. Agarramos un operacional como buffer o seguidor y acá tenemos BCC sobre 2. Este BCC sobre 2 va a ser el AGND, el mismo que teníamos acá. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es limitar un poco más, porque ahora yo ya no tengo 3 volt de salida máximo. Tengo más o menos 1,5 volt, suponiendo que las pilas estén completamente cargadas con 3 volt. Lo cual acá ya tengo la primera limitación. ¿Cuál es la limitación? Bueno, yo tengo 1,5 volt, que es el valor máximo que yo puedo sacar, amplificado 100 veces. O sea, tengo 1,5 volt sobre 100, que son más o menos, bueno, más o menos no, 15, estamos hablando de volt, milivolt, es lo que tenemos acá. Y esos 15 milivolt es lo máximo que podemos medir en este punto. Y 15 milivolt sobre 100 ohms van a ser más o menos 150 microamperes. O sea que acá lo que va a pasar son 150 microamperes máximo. O sea que con 150 microamperes de este lado yo voy a tener 1.5 volt del otro. Si yo tengo 100 microamperes acá voy a tener 1 volt. Si tengo 50 microamperes acá voy a tener 500 milivolt y así. Y hasta ahora es bastante sencillo. Es un amplificador operacional. Dos etapas que se amplifican, se concatenan. Tenemos 100 de ganancia, 1.5 volt o 150 microamperes máximos. Ahí me van a decir, pero 150 microamperes es poco. Bueno, en realidad no es poco. Para un equipo como este, que dura 3 años de batería, es más o menos el consumo que maneja. Ahora, si ustedes van a hacer algo mucho más consumidor, y bueno, ya tienen que evaluar ustedes qué shunt van a poner acá. Lo que pasa que yo esto lo hice en base a mis experiencias de laburo haciendo esto y nunca me pasé de los 100 microamperes, la verdad. Por eso le puse 100 ohms. Aparte, si ustedes le ponen un shunt más grande, ya no es más MSU friendly, lo cual puede hacer que el micro se reinicie. Y si van a medir corrientes más altas, ya tienen un shunt más grande directamente con el osciloscopio sin hacer nada de esto, o un tester. Entonces no tiene mucho sentido. Pero bueno, había que mencionarlo y ahí está. Entonces, ¿cuál es ahora el reto, el desafío de todo esto? Bueno, el desafío de todo esto es que este circuito que ustedes están viendo en pantalla, que es muy simple, y les voy a dejar en la descripción obviamente el link a Mega para que se lo descarguen, porque bueno, ya saben que estoy subiendo todo a Mega. Es muy simple, son los dos operacionales de Maxim, que tienen algo especial, no es que son operacionales porque sí. O sea, yo esos operacionales los elegí por algo. Bueno, es el Max 4239. Y hay un montón, la verdad que hay de Texas Instruments también. Max 4239. Y elegí este, que podría haber... En realidad usé otros también, pero este me lo mandaron muestra gratis, por eso usé este. Hubiese usado otro también que era de Linear Technology, pero bueno, ese no lo tenía. Así que bueno, no me quedó otra que usar este.
Eso les quería comentar también. Todos estos componentes que tengo acá se compraron acá en Argentina, en Mercado Libre y en Casa de Electrónica, porque yo había comprado todo el BOM completo para armar esta plaqueta y quedó la cajita con los componentes en aduana porque, bueno, no sé, parece que si armo 2 de estos voy a desestabilizar el planeta y puedo ser una amenaza para la industria nacional. Así que quedó ahí en aduana y bueno, no lo voy a ir a buscar porque la verdad que el precio de los componentes es mucho más barato de lo que me sale pagar un despachante de aduana, lo cual no tiene ningún sentido. Pero bueno, volviendo al tema, porque ya me acabo de ir por las ramas y tenía que quejarme en algún momento, lo que tiene este operacional, ustedes estarán viendo en pantalla, que ya les dice que es ultra low offset. Bueno, y que sea ultra low offset quiere decir que la tensión de offset que tiene el operacional es muy baja. ¿Y qué tan baja es la tensión de offset? Bueno, la VOS de este operacional, ¿no? La tensión de offset, lo estoy viendo acá en el celular, ¿no? Porque ustedes lo ven en pantalla, pero yo lo veo acá porque esto lo tengo que editar. Está típicamente, dice, en 100 nanovol y máximo 2 microvol. Pero típicamente son 100 nano. Y esto, si vemos más abajo, hay unas curvas que según la tensión de alimentación, este VOS puede llegar a bajar. ¿Y qué es el offset? ¿Por qué es importante de todo esto? Bueno, creo que me voy un poco por las ramas, pero voy a tratar de explicarlo muy fácil. Cuando ustedes tienen un operacional, ¿no? El típico operacional, toda la vida, estamos hablando de un circuito con entrada diferencial, salida común, por eso tiene una entrada doble y una salida simple. Hay operacionales que tienen dos y son entrada diferencial, salida diferencial. Pero en este caso tenemos una entrada diferencial, una salida común. Si esto fuese ideal y yo pongo los dos pines a masa, la diferencia, o sea, la resta entre uno y otro debería darme 0, porque los dos tienen la misma tensión. Entonces, como tienen la misma tensión, no sé, 0 menos 0 da 0, lo cual acá tendría que tener 0. Pero como no es ideal el operacional, es real, hay algo acá en el medio que viene a jodernos, que se llama tensión de offset, que se pone acá. Y esa VOS es la tensión que les marca el datasheet que tiene de base el operacional. O sea que si nosotros queremos medir una tensión, como decíamos recién, del shunt, supongamos el típico, no el máximo, porque bueno, supongamos el típico. Si nosotros queremos medir una tensión que va a ser en el shunt, como teníamos recién, ¿no? En el operacional, una tensión que va a ser de, qué sé yo, 1 microvol acá. Bueno, este tiene un offset de 100 nanovol, lo cual está 0,1 por debajo. Entonces puedo medir esta tensión, porque el offset es de 0,1 microvol. ¿Qué quiere decir? Que la salida podría tener, por ejemplo, 1,1 microvol, o podría tener 0,9 microvol. Podría tener una cosa así, porque estoy sumando y restando el offset. Y les digo esto, bueno, ¿por qué? Porque esto viene de las corrientes también. Pero, por ejemplo, la VOS es el módulo, ¿no? Si uno lo ve como V1 menos V2, ¿no? Las entradas, esta es la VOS. Es un módulo, porque puede ser positivo o negativo, porque, bueno, depende para dónde la agarre. Para esto, algunos datasheets les muestran un histograma. Un histograma es donde ustedes van tomando muchas muestras y sacan la incertidumbre de esta medición, y ahí les dice cuántas veces le pegó por encima o por debajo, o sea, cuántas veces fue negativa o positiva, y la mayor cantidad de veces que le pegó va a ser la típica. Es una campana de Gauss, básicamente, el histograma. Algunos multímetros de banco lo tienen, otros no, pueden hacer eso y pueden sacarlo. También lo pueden tomar a medida con un lápiz y pasarlo al Excel y hacer un histograma en el Excel y chau. Pero bueno, era algo que les quería decir. Entonces, como este operacional tiene una offset de 100 nanovol, yo puedo medir un microvol, no tengo problema. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, otro operacional, un MSP 6002, que a mí me gusta mucho, no me acuerdo ahora cuándo es la VOS, pero es muy por encima. Supongamos que tiene 10 microvol, siendo bueno. Supongamos que el MSP 6002 tiene una VOS de 10 microvol. ¿Me sirve para medir un microvol? Y no, porque ya el error de offset que tiene es 10 veces más grande de lo que yo voy a medir. Lo cual esto no lo voy a poder ver, no voy a saber si estoy viendo error a la salida o si estoy viendo una señal. Por eso no me sirve. Por eso tengo que usar operacionales especiales de bajo offset, que siempre el offset tiene que ser menor que la señal que yo voy a medir para poder medirlo.
hay algunos operacionales que en realidad hay tres tipos de operacionales. Esto se los muestro así. Esto se podría hacer con cálculos y toda la bola, pero bueno. Porque esto en realidad viene de una etapa diferencial. Por ejemplo, para los que vieron electrónica, transistores y toda la bola, tienen una etapa con una corriente constante, ¿no? Una etapa diferencial, donde acá tienen la corriente de base 1, esto viene acá, tienen la corriente de base 2, y acá tienen la central operacional. Después de alguno de estos saldrá el modo común. Pero bueno, en algunos casos se pone también unas pequeñas resistencias acá, y se sacan de este punto unos terminales que se llaman null, que ahora les voy a explicar qué es. Y por ejemplo, si ustedes tengan en cuenta que hay tres tipos básicos de offset en los operacionales. Primero tienen el amplificador operacional con pines de null, offset null. ¿Y eso qué es? Es por ejemplo un operacional, el típico integrado, ¿no? Acá tiene, qué sé yo, la alimentación, acá tiene la salida. Bueno, y acá tiene un pin que se llama null y acá tiene otro que se llama null. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Acá ponemos un potenciómetro a masa o a menos B, por ejemplo, menos. Ahí está. Lo ponemos ahí. ¿Y con esto qué hacemos? Con esto vamos variando el offset, que es lo que yo les mostraba recién en la etapa diferencial, para equilibrar estos valores. ¿Por qué? Porque es arbitrario, porque depende de la dispersión de los componentes. O sea, no existen dos transistores iguales. Entonces, como hay dispersión en los componentes, siempre va a haber un offset. Chiquito, grande, como sea, pero siempre va a haber un offset. Entonces, el primer tipo operacional que van a encontrar es el típico que viene con pines de offset null, que ustedes pueden poner un pote y pueden llevarlo a cero. Hay un método para hacerlo, muy sencillo. Por ejemplo, ustedes agarran, ¿no? Ponen un amplificador, ¿no? Como no inversor. Esto lo ponen a masa. Acá le ponen, qué sé yo, un K, un mega, o sea, amplifican por 1000 y miden acá con el voltímetro. Entonces, cuando ponen a masa esta entrada, ustedes miden acá, por ejemplo, qué sé yo, un volt, entonces es porque tienen un milivolt de offset. Si leen 100 milivolt acá es porque tienen 100 microvolt de offset. Y así, es una manera que tiene para calibrar y probar. Después, cuando ustedes miden esto, los que tienen entrada null, que la tienen acá, le ponen el potenciómetro y lo que hacen es ir moviéndolo hasta que empiezan a leer 0. Cuando leen 0 volt es porque ya pusieron el offset donde va. Esos son los típicos operacionales que vienen con estos pines, que uno de los más comunes del mundo es el 741, otro es el TL081, el 061, etc. Después tenemos los AO compensados. ¿Los compensados cuáles son? Y son estos, como el que yo usé acá, porque este ya viene de fábrica compensado en offset para tener lo más bajo posible que le pudieron sacar de fábrica. Entonces lo más bajo posible que le pudieron sacar fueron esos 100 nanovolt de offset, que después habrá que ver el histograma para ver la dispersión que tiene, ¿no? Cuántas veces le pegó a los 100 nanovolt en el offset, pero es compensado. Y son los más caros, obviamente, porque este que está acá, a ustedes le dicen, ponete un pote vos por afuera y arreglate. En este ya viene compensado lo mejor posible. Y mientras más compensado y más chico sea el offset, mejor y más caro. Y después la tercera es la compensación manual o externa sin null. Por ejemplo, cuando yo agarro un operacional, le pongo acá lo que teníamos recién y acá tengo la entrada, pero a esto que está acá le puedo agregar, por ejemplo, otro pote y acoplo en la ganancia. No sé si se está yendo, se está viendo, ahí está. Acoplo la ganancia, otro pote y le voy moviendo el offset. Eso se puede hacer manual, hay cientos de formas de hacerlo, pero bueno, les traje una como para que vean. Así que es muy importante el offset en el operacional y bueno, eso ténganlo en cuenta porque para algunas cosas tal vez no les importa, pero para otras, si ustedes usan un operacional muy burdo, por ejemplo un 358, y quieren medir, por ejemplo, un LM35 que les da 10 mV por grado Celsius, y el 358 tiene 50 mV de offset, entonces se va a comer 5 grados. O sea, hay cosas que no se las va a mostrar. Entonces, depende del sensor que vayan a usar o la medición que vayan a hacer, es el tipo de operacional que van a usar. Es importante eso. Bueno, acá lo que tengo es el aparatito que lo vamos a conectar ahora para ver cómo funciona. Yo ya lo puse acá, tiene un LED azul. Siempre les digo, les voy a dejar todo en la descripción, el mega, para que lo quiera descargar. Y lo que vamos a hacer es ponerle, por ejemplo,
Primero vamos a probarlo con una resistencia de 1 mega para calibrarlo, para ver que realmente funciona, que efectivamente está funcionando. O sea que vamos a ir, esto lo vamos a enchufar en el canal del osciloscopio. Perdón si hace ruido porque bueno, tiene un ventilador el osciloscopio. Y vamos a meter en este lugar, vamos a conectar una fuente, vamos a darle tensión a una resistencia de 1 mega para que nos dé una corriente muy baja. Y luego vamos a ver efectivamente en el osciloscopio que se cumpla, ¿no?, esa tensión. Así que voy a agarrar acá, poner esta resistencia 1 mega de una manera muy precaria. Perdón, los puristas. Voy a poner esto así. Voy a poner esto acá. Y acá ya tengo conectado todo. Lo que voy a hacer, lo prendo. No, primero voy a ir a mostrarles el resto del instrumental. Bueno, acá tenemos la fuente, que está puesta en 3,3 porque estaba probando otra cosa. Esta fuente es la que vamos a hacer para alimentar la resistencia de 1 mega. Y acá tenemos el osciloscopio que está midiendo una señal. Obviamente está apagado, no está midiendo nada. Pero bueno, está como muy finita la medición del osciloscopio. Lo cual voy a darle acá a medir esto. Vamos a prender el circuito. Bueno, ahí ya empezó a meter ruido porque también hay una fuente acá que está metiendo ruido, obviamente, de 50 Hz y demás. Así que vamos a darle un poquito. Ahí se empieza a ver cómo sube, no sé si se aprecia, cómo sube el osciloscopio. Y acá le estamos dando con, por ejemplo, ¿cuánto tenemos? 10 volt sobre 1 mega, que son 10 microamperes, básicamente. Y si nosotros venimos a los cursores, cursores horizontales, cursor B, lo subimos. Y acá tenemos los 100 milivolt. Voy a hacer un poco de zoom. Bueno, acá tenemos los 100 milivolt, ¿no?, de la diferencia entre el 0 y la parte de acá, porque tenemos puesto lo que son 10 volt aplicados a 1 mega. Entonces esos 100 milivolt, si nosotros recordamos que estamos amplificando por 100, tendríamos 1 milivolt de caída sobre la resistencia de 100 ohms. Entonces 1 milivolt de caída sobre la resistencia de 100 ohms nos da los 10 microamperes. Esos 10 microamperes que nos da son los que están pasando por la resistencia, pero podemos medirlo también sin tocar mucho, ¿no?, porque no quiero tocar mucho, con el otro multímetro para ver que efectivamente funciona. Ahí si le damos tensión, voy a empezar a subir. Por ejemplo, vamos a llevarlo de vuelta a los 10 volt. Y acá tenemos efectivamente lo que yo les comentaba antes. Tenemos los 10 microamperes que nos marca acá. Tenemos los 100 milivolt, que dividido 100 veces de amplificación es 1 milivolt. Dividido el shunt de 100 ohms son 10 microamperes, que es lo que nos da. Así que están dando perfecto. Calibrar, se calibró, anda perfecto. Obviamente tenemos un acople ahí 50 Hz porque tenemos la fuente y demás. O sea, magia tampoco podemos hacer. Pero funciona y bueno, eso es algo que yo les quería comentar para que lo vean que funciona. Ahora lo que está interesante es probar algo, ¿no?, medir algo acá, porque si no, todo al pedo. Bueno, acá lo que hice fue conectar, bueno, agarré este aparatito que es el medidor de temperatura y humedad, lo conecté acá y lo alimento con la fuente, le saqué las pilas. Así que lo que voy a hacer básicamente es eso, lo voy a prender y vamos a ver qué pasa. Ahí lo que tenemos obviamente es una tensión bastante importante. Pero si nosotros hacemos... Bueno, hay que ver cada cuánto manda, no me acuerdo cada cuánto mandaba esto. Pero ahí está, ahí es un... Vamos a frenarlo. Y ahí como se puede ver, voy a hacer zoom, perdón. Ahí como se puede ver, el tipo empezó a consumir. Yo tengo, por ejemplo, si agarro el cursor... Perdón, hice cagada. Cursor manual. Y bajo el B, lo bajo hasta donde tenemos la parte donde está durmiendo. Ahí tenemos 160 milivolt. Duerme durante todo este tiempo y consume 16 microamperes durmiendo. Después, durmiendo con el LCD prendido, ¿no?, porque es lo que tenía antes. Después, cuando transmite, llega hasta acá arriba y transmite a 1.56 volt, que son 156 microamperes. Ese es uno de los temas.
Acá hay que ver el tema del shunt, porque si ustedes le ponen, por ejemplo, 100 ohm de shunt, lo que va a pasar es que yo les comenté al principio, cuando vimos en el pizarrón, que la máxima salida de esto, por usar fuente simétrica y 3 volt, es que es 1.5 volt máximo. Lo cual acá me está dando 1.5 volt, lo cual puede ser que este pico sea más alto de lo que realmente estoy viendo. Y para ver ese pico más alto yo tendría que poner un shunt más chico. En vez de 100 ohms, 50 ohms, por ejemplo. Lo cual eso se podría llegar a hacer. Se puede poner otro shunt más chico. Pero depende de lo que ustedes estén usando. Yo la verdad es que en mi caso particular, yo todas las cosas que estoy probando son de un consumo mucho menor que este. Porque no estoy probando cosas que transmiten con este aparato. Pero si ustedes están probando cosas que transmiten, posiblemente tengan que bajar estos 100 ohms a 50 ohms o a 10 ohms para tener efectivamente todo el rango de visualización del pico de consumo cuando transmite. Pero obviamente lo que ganamos viendo este pico acá arriba lo perdemos viendo el bajo consumo, que es lo que a mí me importa. Porque este pico yo lo puedo ver con un tester común. O sea, no tengo problema, lo puedo poner con un tester cualquiera o con el tester de banco, lo puedo medir y este pico me lo va a dar porque son 150, 200 micro, 500 microamperes, depende, 1 miliamper, lo que esté consumiendo el transceptor o el transmisor. Pero lo que sí se me complica ver es esta parte de acá. Y para eso viene bien este equipo. De última si satura, y ustedes pueden ver la parte de abajo que es la que nos interesa, ¿ven? De hecho, no sé si llegan... Uy, acabo de hacer cagada otra vez. De hecho, si ustedes ven acá, voy a agrandar un poquito más. Se puede llegar a ver hasta los picos que tiene, si quieren hacer un análisis, se puede ver hasta los picos que tiene internamente el micro cuando está haciendo determinadas tareas, lupeando una tarea, o sea, porque obviamente el pico más alto lo tiene acá cuando transmite, pero antes de transmitir igual está lupeando las tareas el micro porque está mostrando el LCD, está tomando temperatura y humedad, etcétera, lo cual es bastante interesante para lo que es el análisis de este tipo de aparatos. Así que nada, espero que te haya servido el video, que le hayas encontrado una utilidad. Obviamente se puede mejorar, es la versión 1 que hago, se le podría agregar tal vez más adelante un shunt intercambiable, pero no con una llave, sino con transistores MOSFET de baja RDS, para que no influya, y hacerlo que lo cambie rápido, de hacer un autorrango que cambie rápidamente los shunts, así no vemos inconvenientes. Pero bueno, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, de darle like y de compartir. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.